Muy buenos días, hermanos que siguen la transmisión por nuestra plataforma social de Hércules Vive en Facebook. Dispongámonos a escuchar la Santa Misa de hoy, martes 31 de marzo del 2021, desde el Templo de la Parroquia de la Purísima Concepción de Hércules, Querétaro, México. Preside el presbítero licenciado Joel Galván. Señor nuestro Dios, volvemos nuestro rostro a ti y suplicamos que vengas a nosotros, gente a menudo atormentada en esta tierra, que encontremos la fortaleza en el Señor Jesucristo. Por Él la redención fue prometida a todos, que al final tu reino se manifieste para que todo cambie para bien, aunque todavía no lo veamos, que siempre honremos tu nombre por encima de cualquier otro, porque eres nuestro Padre y nos aferramos a tu gracia, que nos permite llamarte Padre. En nuestros tiempos llenos de problemas, concédenos una fe perdurable, en que tú traigas una nueva era, cuando al final el bien surgirá de toda aflicción. Concede que cada persona, quebrantada y necesitada, pueda experimentar tu ayuda, tu gracia y tu salvación, y que pueda saber que siempre nos rodea, si tan solo abrimos nuestros ojos para verlas y reconocerlas. Te agradecemos y te alabamos en todo tiempo. Así sea. Buenos días a todos. Ofrecemos la Santa Eucaristía
por el eterno descanso de María Dolores González Hernández, María Ignacia Hernández Luna, María del Rosario Vargas, Benjamín Betancourt Ferrer, Jesús Martínez Mendoza, María Concepción García Granados, Reyes Araujo González, Isabel García Granados, María del Carmen Granados, Miguel Coronel Rico, Benito y Álvaro Arteaga, María del Socorro Sem, Guadalupe Pozas, José Antonio Solís Parra, Alma Solís Gómez, César Óscar Campos, José Campos Lara, Silverio Luna de Jesús, Isidra Servín Aboites, María de la Luz Trejo, Laura García Ramírez, Carlos Enrique Rangel Olvera, Eduardo López Olvera, María Elena Reséndiz González, Paulino Olvera Escobedo, Crescencio Alcántara Romero, José León Pérez, Óscar Estrella, Margarita Alonso, Socorro Camargo, Guadalupe Olvera, Salvador Olvera, Emanuel Piña, Maribel Pozas, Antonio Piña y las ánimas benditas del purgatorio. Por las necesidades e intenciones de Estela, Lupita y Juan Olvera, Angélica Martínez, Felipe Alcántara, Lázaro Acosta, Carlos Rosas, Sofía y Leticia Holguín, Eduardo Barrón Banda, Dolores Ruelas, Alejandro León, Alejandra Hernández, Laura Lucas, Verónica Bárcenas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo que nos llaman a la conversión esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Humildes y penitentes como el publicano se acercaba al templo consciente de sus pecados y arrepentido profundamente en el corazón, así nos acercamos al Dios misericordioso, pidiendo su misericordia y su perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten
Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos Y ustedes. con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo:
¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondió: el que moje su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos escuchando, hermanos, la versión de Mateo de la traición de Judas. El día de ayer escuchábamos el paralelo, digámoslo, pero en el Evangelio de San Juan. En ese sentido creo que es un texto para todos conocido, pero sí es importante como que meternos un poco en la trama de la traición en sí misma. Una cosa que queda evidente en el texto de San Juan y en el texto de Mateo es que Judas traicionó a Jesús porque fue entrando en él el maligno. El Evangelio de ayer lo dejaba claro. Era el maligno el que estaba acechando a Judas. Tal vez por eso el apóstol Pedro en su carta, obviamente años más adelante, escribía que sugería tener cuidado, ¿no? Porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. O sea, el diablo anda rondando alrededor como para encontrar una parte floja y por ahí entrar. Y en el caso de Judas, la traición viene acompañada con el tema del dinero. Entregó a Jesús por 30 monedas de plata, o recibió 30 monedas de los sumos sacerdotes y a partir de ahí andaba buscando la ocasión para entregar a Jesús. Entonces el diablo siempre anda acechándonos, siempre. Y eso yo creo que todos somos testigos por experiencia. Siempre está acechándonos para ver por dónde en realidad podemos ser traidores. ¿Por qué? Pues porque justamente el pecado es una traición, ¿no? Y entonces, en este caso, el diablo andaba buscando
y Judas quiso entregar a Jesús por la cuestión económica. No solamente Judas es el traidor, ya lo sabemos, ¿no? También a Jesús lo abandonaron sus apóstoles. Pedro, que vociferaba que incluso moriría con él, lo abandonó o lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Bueno, pero entonces aquí podemos distinguir tal vez los niveles, algunos niveles de traición. Al final de cuentas, solamente Dios sabe cuál es la gravedad de nuestras infidelidades, la gravedad de nuestras traiciones. Pero una cosa que es importante que detectemos todos, porque al final de cuentas el pecado, repito, es una traición, es una infidelidad, donde tenemos que tener cuidado y revisar bien, es ir detectando cómo el diablo, que anda rondando buscando a quien devorar, cuáles son las formas en que va entrando en el corazón humano hasta hacerlo realmente caer. Esto sí es importante para todos que lo detectemos. Ordinariamente, los pecados más graves comienzan como en construcción a partir de pecados más leves. Y eso es un aspecto, repito, que tenemos que ir detectando y poniendo atención cada uno de nosotros en nuestra vida. El pecado más grave ordinariamente es el resultado de pecados más leves, o sea, de lejanías que se van haciendo más distantes de Dios. Eso es importante que lo veamos. Tal vez muchas cosas, muchas manifestaciones de nuestras traiciones comienzan con el abandono de la oración. Abandonar la oración sería como un pecado de omisión, un bien que podemos hacer y que decidimos no hacerlo. Y entonces cuando se va abandonando la oración, la fidelidad a la palabra de Dios, el espíritu como que se va debilitando, el ser humano, y entonces va incurriendo en ciertos pecados, tal vez leves, pero yo creo que por la experiencia también todos lo podríamos corroborar. De repente, como se ha utilizado esta figura, pareciera que se hace como una bola de nieve. Se comienza con poquito y después se va engrandeciendo hasta un momento en que sentimos que ya no podemos detenerlo. Y viene el pecado grave o una traición fuerte y profunda. En el caso de Judas, tal vez parecía obvio que tenía que ser el desenlace en el tema del dinero y de la entrega o traición a Jesús. Porque desde antes, y los evangelios dan razón de eso, Judas ya tenía intenciones, era un ladrón pues. Era un ladrón que manejaba la bolsa o la economía en los apóstoles y ya desde antes ya era un ladrón en eso, en su administración pues. Y por eso les digo que no es tan difícil entonces entender que aquel que ya de por sí le gustaba el dinero, acuérdense que hay un pasaje que salió en estos días, que una mujer rompe un frasco de un perfume muy caro y lo vierte sobre la cabeza de Jesús. Y Judas dice, ¿por qué tanto derroche? A lo mejor eso pudo haberse vendido y pudo haberse ayudado a los pobres. Y el evangelista mismo dice, a Judas no le interesaban los pobres, le interesaba el dinero.
y además era un ladrón en su administración de la bolsa de los apóstoles. Se fijan, algo que comienza en pequeño, ordinariamente tiene un desenlace muy grave. Esto es importante que lo detectemos cada quien en nuestra vida y démonos cuenta que así sucede. Es algo que comienza muy pequeño, a veces por una ausencia, ordinariamente la falta de oración, la falta de fidelidad a la palabra de Dios, pero vamos dejándolo crecer y después esto ya se transforma incontrolable hasta lograr una traición mayor. Ojalá esto lo detectemos. Y por otro lado, nunca descartar un tema que siempre va a estar permanente en la predicación de Jesús: el perdón. Todo pecado es infidelidad y todo pecado es una traición a un amor entregado. Cristo se entregó hasta el extremo por amor a su criatura. Y en ese sentido, nosotros reiteradas veces pagamos mal, traicionamos. Pero un tema, repito, que siempre va a acompañar la predicación de Jesús es la misericordia de Dios. Aunque tus pecados sean rojos como escarlata, dice el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, aunque nuestros pecados sean inmensos, grandes, más importante es el arrepentimiento. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar. Tal vez Judas no quiso, como muchos no quieren. Aunque sus pecados sean graves, Dios puede perdonarlos todos. Porque también el sacrificio de Cristo, que es un amor al extremo, también es un sacrificio de reconciliación. Él, Jesucristo, es el Cordero que en la cruz está para lavar los pecados del hombre, para limpiarlos, para perdonarlos. Más bien es el hombre quien no quiere, pero siempre hay oportunidad en Dios. Esto lo podemos ver también en los apóstoles. Efectivamente, Pedro lo negó 3 veces, sí, pero se arrepintió y se echó a llorar, incluso dice el evangelista. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar. Incluso si vemos al mismo Pedro después de la resurrección de Jesús, el mismo Pedro lo confirma en su tarea. 3 veces me negaste y 3 veces lo volví a confirmar. O sea, Pedro confesó con su boca que sí amaba a Jesús. Es la historia ahí en estos 2 episodios, pues, es la historia de una traición, de una negación, de un perdón, de una reconciliación con Dios y después de un testimonio, ¿no? De una entrega. Judas no decidió así. Aun cuando Jesús lo rescató hasta el último instante, no quiso. Acuérdense en que la versión de Juan, que es la que leímos ayer, dice el que yo le entregue este bocado. O sea, hago el ofrecimiento por ti de esta cena. Te distingo sobre todos. No quiso. Quiso seguir más bien su debilidad y llegó a su traición. Ojalá, pues, hermanos, que estos elementos que el Evangelio de ayer y de hoy nos proporcionan, nos ayuden de verdad a nuestra vida cristiana. Y tengamos cuidado de muchas cosas, pero una no podemos dejar pasar. Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre, y cuantas veces sea necesario. Basta que el hombre lo quiera. Vamos a continuar. Ante
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanzar la redención, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Señor, recibe los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Damos todos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Padre Santo, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo,
por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro obispo Fidencio. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, llenos de confianza y gratitud, nos dirigimos a nuestro Padre del cielo, diciendo todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Compartamos como familia un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable
Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que, por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Demos gloria a Dios con nuestras obras. Podemos irnos en paz. Tengan bonito día todos. Camino al monte, se ve un hombre y una cruz. Detrás le sigue la gente que le llama Jesús. Dios es un hombre, pero no sé por qué le crucifican a él. Dios es un hombre, pero no sé por qué le crucifican a él. Muchas gracias, hermanos, por haber seguido la transmisión Y sigue de su esta Santa Misa correspondiente marcha, al día de hoy. como Miércoles el 31 ave sigue de al marzo. sol. Estamos en Semana Santa y Solo el Padre agradecemos sabe al coro que la señorita Anita Olvera, crucifican al la Salvador. liturgia de la palabra, a la señora Dios es Lucía un Reséndiz hombre, pero no presidió esta ceremonia religiosa el por presbítero qué licenciado crucifican Joel a Galván. Que él. tengan ustedes un Dios es bendecido un miércoles. hombre, pero no sé por qué le crucifican a él. Se apaga el cielo, por fin ya todo terminó. Solo el Padre sabe todo lo que el Hijo sufrió, pero no sabe
crucifican a